Ya, ahora sí. Ah, ya, gracias, profe. Es que tengo clase ahora, por eso Pero ¿cómo? le preguntaba. Tú eres de las 8. Sí, Ya. Chuta, eso no lo... Ya, me lo pregunto. Tienes razón. Ok. Pero bueno, va a estar grabado, te lo voy a mandar por correo para que vean las partes más ya. importantes. De hecho, esto tú lo tienes, así que tendrías que verlo simplemente. ¿Ya? Ah, ok. Muchas gracias, profe. Bueno, ok, hay un tipo de riesgo también en la industria que es el biológico, que no es tan fuerte en la industria de la madera. Hay un tipo de riesgo químico que sí aparece en algunas etapas de los procesos que lo vamos a ver en su momento y hay que recordarlo, sobre todo en las etapas de terminación y finalización de procesos industriales, porque cuando aplicamos químicos como pinturas, esmaltes, colas de ese tipo, que también puede ser complicado. Está el riesgo ergonómico, que ese también es importante, ¿ya? En el sentido de que trabajar con las máquinas a veces implica asumir posiciones distintas de las normales y de las naturales y por lo tanto esto va a afectar nuestra carga. Nosotros a lo mejor tenemos que mover pesos muy grandes, muebles o piezas de madera muy grandes y eso también si no estamos acostumbrados a hacerlo adecuadamente va a producirnos problemas de tipo ergonómico. La ergonomía es la relación del hombre con el medio ambiente de trabajo, nada más en ese sentido. Y están los psicosociales, que son bastante más bajos en la industria de la madera, en realidad, vamos a ser sinceros. No es mucho lo que aparece ahí, en términos generales. ¿Ok? Dentro de los riesgos físicos, las tres manifestaciones de la energía que tenemos son las siguientes: energía mecánica, ruido y vibración, energía electromagnética y energía calorífica. Son los riesgos más claros. Es decir, por ruido y vibraciones producimos riesgos generales. Por energía electromagnética, radiación, también se produce riesgo en la industria. Y la energía calorífica, si algo se calienta, obviamente. El ruido se define como un sonido no deseado muy molesto, y estas máquinas, ustedes van a ver ahora, bueno, y ustedes ya lo saben seguramente, estas máquinas meten mucha bulla. La continua exposición al ruido de las máquinas, de las sierras, de los taladros, de las máquinas de corte, de las máquinas de perforación en general, es muy alta. ¿Para qué decir algunas herramientas que estén en contacto directo, cortando, trabajando con la madera, también son muy altas en ese sentido el ruido? Así que es una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Las consecuencias son empezar a oír menos. Yo ya estoy un poquito sordo, alteraciones de respiración, alteraciones cardiovasculares, visuales digestivas, trastornos del sueño, irritabilidad y cansancio. Si estás expuesto durante todo el día a este ruido, te va a cansar. ¿Cómo se evita esto? Con tapones de oído. Ya se disminuye, no se puede evitar totalmente. Con el tiempo han habido elementos donde han tratado de disminuir el ruido de las máquinas, pero los motores en sí son bulliciosos. Y más aún, la máquina, el instrumento de corte, el instrumento de perforación, en contacto con la madera mete mucha bulla. Y es muy poco lo que podemos hacer respecto a eso. Tratar de disminuirlo lo más posible, y eso lo hacen los fabricantes de las máquinas, y tratar de nosotros disminuir la exposición mediante el uso de tapones, audífonos o cosas de ese estilo. De hecho, hay tapones de esta clase. Esto, por ejemplo, tiene estos elementos que se ponen en las orejas y disminuyen entonces la exposición al ruido, y uno puede trabajar con estos elementos. También están los tapones que se meten en la oreja. Todo eso disminuye un poco la exposición al ruido, pero que es fuerte, es fuerte. Medidas de prevención: reducción en el origen, como decimos, sustitución, saneamiento, mantenimiento, reducción en la exposición, tiempo de rotación, que la gente no esté todo el día trabajando en esa máquina, y las protecciones, los elementos de protección personal. Nosotros podemos decir que ya durante la mañana Juan va a trabajar en la sierra y en la tarde va a estar en Leonel, por decirlo de alguna manera, para que no estén todo el día expuestos al ruido. ¿Ok? Las vibraciones, bueno, los motores en general producen vibraciones. Las transmisiones de energía desde el motor hacia el instrumento o a la herramienta de corte también producen vibraciones, y por lo tanto hay una vibración que en un momento dado llega a ser molesto. Las máquinas más pesadas, las máquinas más grandes, producen vibraciones muy altas. Las máquinas más pequeñas no tanto, pero las máquinas pesadas sí. Entonces es complicado ese tema.
Ya hay vibraciones de muy baja frecuencia, como la CO2 de barco, de baja frecuencia como los vehículos, y la de elevada frecuencia, que es la que nosotros estamos constantemente expuestos cuando trabajamos en la industria de la madera, es motosierras, martillos, elementos de esta clase. Esos son los que estamos ¿cómo se llama? Sufriendo. Las consecuencias son lesiones de disco, lumbalgias, pensamientos, lesiones raquídeas menores, etc. Todas esas son producto de las vibraciones. La radiación puede ser definida en general como una forma de transmisión espacial de energía. Dicha transmisión se efectúa mediante onda electromagnética o partículas magnéticas emitidas por átomos inestables. Así es complicación de repente la radiación. Hay radiaciones ionizantes, partículas contraeléctricas, electromagnéticas, rayos gamma, corpusculares, partículas alfa y beta, que son muy pequeñas. Campo eléctrico y el magnético. ¿Ya? Los infrarrojas, los visibles, ultravioleta, que son bastante escasas en la industria, excepto en algunas etapas que podemos ver después, pero que no pueden afectar. Y la energía calorífica, que se transfiere en forma de calor, que esa es más importante. El calor se transmite entre cuerpos que se encuentran a distintas temperaturas y que se ponen en contacto. Dice que se alcanza el equilibrio térmico cuando la temperatura de ambos se iguala. Una cosa importante. Las máquinas cortan, perforan, hacen su trabajo mediante el roce. El roce a alta velocidad, como ocurre con estas máquinas, genera altos niveles de calor de repente. Al punto que la madera se puede quemar. No sé si ustedes han visto que en alguna, no sé, bueno, cuando una sierra está actuando muy a alta velocidad con una madera, la madera de repente puede llegar a hacer humo, porque algunos elementos han alcanzado temperaturas muy altas por el roce del cuerpo con la madera. Así que el calor también es un elemento importante ya para el tema de la madera. Para no tener problemas, tenemos la ecuación de confort que llama la característica del vestido, característica del tipo de trabajo, características del ambiente. ¿Qué significa lo anterior? Perdón. Ya, ¿qué tipo de ropa vamos a utilizar para disminuir el calor que genera el trabajo? ¿Qué tipo de trabajo vamos a realizar? ¿Cómo va a ser realizado ese trabajo para poder disminuir también estos elementos? ¿Y cómo va a estar el ambiente? Ambientes con controles de temperatura, ya elementos de alta ventilación, eso va a producir entonces que nosotros tengamos una sensación de confort un poquito más adecuada a nuestras necesidades. Ya, consecuencias de situaciones extremas, ambiente muy caluroso, ambiente muy frío. Y tenemos riesgos biológicos, como agentes biológicos, microorganismos y endoparásitos humanos susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. Algunos elementos de la madera pueden traer estos riesgos, pero es bastante bajo. En realidad, riesgos biológicos en la industria de la madera son bastante bajos, no son generalmente reconocidos. Por la vía inhalatoria, vía dérmica, vía parenteral y vía digestiva. Acciones sobre el foco de contaminación, acciones sobre el medio ambiente y acciones sobre el receptor. No vamos a profundizar mucho en esto, para nada, porque en términos generales yo les dije, es muy poco el riesgo biológico que existe en la industria de la madera, pero existe también entendido. Los riesgos químicos son importantes por su consecuencia por el trabajador y por su forma material. ¿Ya? El riesgos químicos existen en una etapa del trabajo de la madera. También tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y está a través de la vía respiratoria, a través de la nariz, la boca y los pulmones, que es la parte más importante. ¿En qué sentido? Nosotros trabajamos de repente con químicos que le dan terminación, brillo, barnices, lacas, pegamentos, etc. Todos esos elementos sí generan una cierta condición de riesgo químico y nosotros tenemos también que prevenir esto. Para prevenirlo, existen elementos como estos, ¿ya? Para cosas más críticas. Esta es una mascarilla, se utiliza así. Uno se ve bastante entretenido con esto, pero estos filtros impiden el paso, por ejemplo, de partículas de contaminantes de tipo gases. ¿Ya? Pero en general, una mascarilla como las que usamos normalmente ahora es la más adecuada para los riesgos más comunes. Pero esto se usa, por ejemplo, cuando nosotros estamos balizando, pintando, porque esos tienen unos vehículos se llama aquel que mueve la resina, lo vamos a ver también en su profundidad, y esos vehículos, esos gases, pueden ser
pueden ser, ¿cómo se llama?, complicados para el organismo. Entonces se evitan con elementos de protección como eso. Y también por la vía térmica. Fíjense que es muy común que la gente barnice, eche aguarrás, diluyentes, cosas como ese estilo para adelgazar el material, para prepararlo mejor, y se le impregnen las manos. En la mano. El aguarrás y estos elementos barnices son muy irritantes para la piel. Es muy común entonces que se irriten las manos con los barnices, con las lacas, si están en contacto directo. Lo ideal es usar guantes. No los guantes de protección, sino guantes como estos. Estos guantes que eliminan el contacto, ¿ya?, del material con la mano. Nada más, no protegen para nada contra riesgos más fuertes, contra punzones, no, sino simplemente protegen un poco con respecto a los elementos químicos. Y la vía digestiva, o sea que, bueno, puede inhalar o tragar algunos de estos elementos también. No sé si habrá gente que porque sí quiera tomar barniz, pero les voy a contar. Hay gente que sí lo hace. Suena raro. Pero los barnices, a ver, si ustedes toman un poco de barniz, digamos, un cuarto de litro de barniz, común y corriente, y le agregan más o menos entre medio litro y 3/4 de litro de jugo de limón, el barniz se corta, por decirlo de alguna manera, se descompone en dos partes. Una parte que es el elemento que provoca el barniz, que genera el acabado, ¿ya?, el elemento sólido queda flotando, o sea, perdón, se va al fondo, digamos, y flotando queda un líquido que es metanol o alcohol metílico. Y este alcohol metílico, con el jugo de limón, mezcla un trago que se llama pájaro verde. Lo usan mucho en las cárceles. Antes se usaba mucho en las cárceles, ¿ya? En el bajo mundo, cuando antes no había tanto acceso a copete como ahora, era muy común fabricar esto. ¿Cuál es el problema? El alcohol metílico provoca ceguera, ¿ya?, a la larga. No es como el alcohol etílico del trago común y corriente, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren, están desesperados y tienen hartos limones y tienen un poco de barniz, se pueden hacer un copete. La verdad es que no se los recomiendo por las consecuencias que trae, digamos. Pero es muy común, entonces, era muy común antes, ahora ya no se usa. Yo creo que nadie en este momento conoce, o muy poca gente conoce, del pájaro verde o en base de elementos, que también se usan en la industria de la madera. ¿Ya? A través de vía y llagas, la vía parenteral, digamos, que tenemos heridas en las manos. Es muy común de repente en la industria de la madera tener heridas en las manos. Y yo tengo bastante roto de repente las manos. Tengo muchas heridas, pequeños cortes, no grandes heridas. Y de repente, si están abiertas, pueden entrar por ahí algunos elementos químicos que pueden provocar problemas. ¿Ya? Entre los riesgos químicos, entonces tenemos este esquema de seguridad que nosotros tenemos que incorporar: a la relación de productos de equipo, verificación de instalaciones, investigación de peligros asociados, planificación de prácticas, eliminación de introducción de riesgos, determinación de normas y provisiones, información a los alumnos o a las personas. Este es el tema. Esta es la estructura que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos riesgos químicos dentro de nuestro esquema. ¿Qué tener en cuenta? Trabajar con un químico tóxico, la composición química de la sustancia, la forma material del producto, es químico, polvo, vapor, líquido, etc., la vía de penetración y los tejidos y órganos concretos con que el producto químico se acumula o localiza. También la frecuencia, la concentración y duración de la exposición, la reacción de cada trabajador al producto químico, que puede variar mucho de una persona a otra. Las principales formas materiales de los productos químicos: sólidos, polvos, líquidos, vapores y gases. Entre nosotros, les cuento que en la industria de la madera, los más comunes son líquidos, vapores y gases, ¿ya? Estos son los que podrían afectarnos a nosotros, ¿está? Dentro de los sólidos, inflamables, explosivos y conocidos para la piel. En los polvos, inhalación, son difíciles de ver, pueden explotar. De hecho, estos químicos existen.
Hay una etapa del proceso de la madera que tiene que ver con la preparación de la superficie mediante lijas, y estas lijas van suavizando a través de pasar a llevar los elementos de superficiales, convirtiendo parte de la madera en polvo, o acerrín que llaman incluso. Pero el polvo de madera es más común, y el polvo también se queda flotando, y puede provocarnos dos problemas. Uno es por las vías inhalatorias, que nosotros estamos inhalando este polvo y que puede llegar a los pulmones. Es más difícil, pero podría llegar si es muy pequeño. Y el otro es que puede quedarse pegado a los ojos también. Entonces, esos dos elementos son complicados para nosotros en la industria. Los líquidos también son sustancias peligrosas, desprenden vapor y la piel pueden absorberlas. Si llega a la piel, puede absorber. Hay barnices, como decía, guarrás, diluyentes, elementos de adhesivos, también son cosas que se pueden quedar pegadas en nuestra piel. Y los vapores permanecen en el aire, irritan los ojos y la piel. Las inhalaciones son inflamables o explosivos también. Pero en la industria la madera es muy poco. ¿Ya? Los gases, inhalación, efectos irritantes, inflamables y explosivos. Y los gases pueden aparecer también de repente, por ejemplo, por la misma evaporación de los productos. De hecho, para que funcione un barniz, una laca, una pintura en general, lo que hace es instalarse en el producto, en la superficie, y evaporar. Empieza a evaporarse el elemento que lo movió hacia allá, ¿cómo se llama? El vehículo que lo llaman, que lo vamos a entender más adelante, que es el elemento más líquido, y se queda la sustancia sólida. El elemento líquido se evapora, y ese vapor produce el olor que tiene el barniz característico, y ese es lo que nosotros podemos estar inhalando de repente. ¿Ya? Y riesgo ergonómico, que tiene que ver con esto de medicina de trabajo, fisiología, sociología, antropometría, y nos permite actuar adecuadamente en el espacio de trabajo. ¿Y cuáles son los riesgos? Teniendo en cuenta que los puntos principales son reducción de lesiones y enfermedades ocupacionales, disminución del costo por discapacidad, aumento de la producción, mejoramiento de la calidad de trabajo, disminución del ausentismo, aplicación de normas, disminución de la pérdida de materia prima, todos son puntos objetivos de la economía, pero lo que a nosotros nos interesa tiene que ver con nuestro trabajo. Están los esfuerzos físicos, la postura de trabajo y la manipulación de cargas. Como dije de repente, en la industria de la madera, en la industria del mueble o cosas en general, podemos estar moviendo piezas muy pesadas, o podemos estar trasladando cargas muy pesadas, y entonces tenemos que saber hacerlo. Y la forma de hacerlo también está indicada dentro de estos riesgos económicos. Entonces, nunca gire el cuerpo mientras se tiene una carga pesada, no hay cosa que lesione más rápidamente una espalda que una carga excesiva. Están los riesgos psicosociales, carga mental, insatisfacción laboral. Si no te gusta trabajar en la madera, no te metes a trabajar en la madera. Porque cualquier trabajo que no te guste hacer va a ser una carga más grande. Ya la carga mental, la cantidad de información que se recibe, es muy complicado, estamos muy atrasados, estamos estresados en nuestra pega, todas esas cosas tenemos que verlo, y esos son riesgos generales, no solo de la industria de la madera, riesgos que hay que tener en cuenta. La insatisfacción laboral, salario, fíjense la palabra, no es renta, es salario, no es lo que te pagan. Es complicado. Normalmente nos pagan menos de lo que queremos y menos de lo que vale nuestro trabajo. Eso es común, todo el mundo va a decir eso. Ya, no sé, pues tú eres gerente de una empresa, te pagan 6 millones de pesos, y dices, pucha, que es poco los 6 millones de pesos, ¿eh? No se puede vivir con 6 millones de pesos. ¿Ya? Siempre va a haber menos plata de la que tú necesitas. Falta de responsabilidad, si estás sintiendo que no estás haciendo nada importante, tienes mala relación con tus compañeros, trabajo rutinario, estás haciendo siempre lo mismo, presión de tiempo, que te están apurando siempre por el trabajo, falta de promoción, sabes que aquí hay que quedar y ahí moriste. Les cuento, hace muchos años yo trabajé en una empresa que era filial de la papelera, llevaba 3 años en la empresa, y me pregunté a mis superiores, bueno, ¿cómo estamos para adquirir nuevas responsabilidades? Ahí me dijeron que en esta empresa, aquí a esta altura, veo que uno crece para el lado. Ya, para crecer para arriba es medio complicado, porque después los cargos superiores en la papelera, sobre todo en la papelera, tienen más elementos de tipo político, por decirlo de alguna manera, que responsabilidad y que merecimiento. Así que me dijo, bueno, sí, va a crecer aquí harto, va a tener harto, va a aumentar tu ingreso, va a tener más tranquilidad, va a tener más responsabilidades, pero subir a otros niveles ya es más complicado. Pasa, uno se frustra con eso, pasa mucho, sobre todo en empresas como esa, cuando no tienes, por ejemplo, los contactos, por decirlo de alguna manera. Entonces, una vez que me dijeron eso, yo me di cuenta que crecer para el lado es engordar, y
Y no estoy dispuesto a engordar, no estaba dispuesto a engordar en esa época, así que renuncié. Fíjense, renunciar a la papelera, un buen puesto en la papelera y renunciar. Es como, ahora a la edad que tengo yo no lo haría ni aunque me pagaran más. No, renunciar a la papelera no. Pero en esa época era razonable. Entonces, uno tiene que empezar a verificar esas cosas. Dentro de los riesgos psicosociales, el estrés, que son en consecuencia efectos subjetivos, efectos conductuales, cognitivos, fisiológicos. El estrés se manifiesta de muchas formas, de muchas maneras. ¿Ya? Y todas son perjudiciales para la persona que no nos damos ni cuenta de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Están los riesgos psicosociales entonces, y tiene que ver con el sexo, la edad, la personalidad, los sentidos psicológicos, factores exógenos, la vida familiar, el entorno cultural y social, contextos socioeconómicos, todas esas cosas son motivadoras de estrés. Así que hay que tener mucho cuidado con este tema. Hay muchos de estos elementos que nosotros como supervisores no podemos trabajar con nuestra gente en eso, no podemos trabajar en su entorno cultural y social, en su entorno familiar, su contexto socioeconómico, pero sí, por ejemplo, elementos de nuestra empresa que podrían ayudar a que no sufrieran tanto estrés. Eso podría ser también un elemento que nosotros podemos tener en cuenta. ¿Ok? Bueno, entonces esto es básicamente el tema inicial que nosotros vamos a ver. Lo que nosotros queremos ver ahora es la primera etapa y los elementos que se utilizan en esta primera etapa. La primera etapa del proceso es dimensionar o cortar. ¿Ya? Para eso vamos a ir al otro lado. Les voy a contar entonces esto. No sé si se ve esto. Ahí se ve mi mano. ¿Es la orilla de una mesa? Esto sí, es esto. Ahí se está viendo todo. ¿Ya? Ya. Para que vayamos viendo un poco. A ver, voy a... Está mirando de repente, pero ahí veo. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor. Ya, perfecto. Sí, profe. Ya, le voy a contar. Vamos a usar esto como para entender nuestro esquema de trabajo y cómo funciona, nada más. Le voy a contar, por ejemplo, que si nosotros queremos tomar una madera cualquiera y cortar acá, hay varios elementos. Hay unos elementos manuales que son herramientas. Una herramienta es un elemento manual, es decir, todo el trabajo lo hace la herramienta manual, ¿ya? Y puede ser, por ejemplo, esto. Ustedes me van a decir, oye, qué cuchillo, qué instrumento, qué serrucho más complicado, más feo. Este serrucho es muy vasto. Esto se usa, por ejemplo, para cortar troncos o ramas. No es algo que nosotros vayamos a usar en la industria de la madera. ¿Ya? Les cuento que, a ver, no sé si se alcanza a ver por afuera. Ahí estoy en mi parcela ahora. ¿Ya? Y en la parcela tengo árboles y cosas de ese estilo, que para eso se utiliza en términos generales. Así que eso lo utilizamos de esta manera. No lo vamos a usar, no es lo que se usa. ¿Qué se usa? Cosas como esta, un serrucho que tiene sus dientes. Este es un serrucho muy buena calidad. Miren, llegó alguien. Y la buena calidad se nota porque, si se fijan bien, los dientes tienen un tratamiento térmico que hace que sean mucho más resistentes. ¿Ya? Y fíjense además, no sé si se fijan bien, pero los dientes del serrucho están abiertos hacia distintos lados, uno hacia la izquierda y otro a la derecha, ¿lo ven? ¿Sí? Sí, están como disparejos. Eso se llama traba. ¿Qué hace la traba de los serruchos? Y ustedes tienen que verla bien. Cuando existe esta traba del serrucho, lo que va cortando, o sea, lo que va haciendo es que va a hacer un corte bastante más ancho, un poquito más ancho que la hoja. Por lo tanto, no se va a pegar a la madera. ¿Cómo se usa el serrucho? Ay, pero hasta ahora. El serrucho se usa de la siguiente manera. Tenemos la pieza, aplicamos y fíjense, ponemos el dedo, ¿ya?
para marcar. No ponemos el dedo aquí porque nos va a cortar. Ponemos este dedo en la hoja. ¿Ya? Y ahí marcamos hacia atrás donde vamos a cortar. Porque, si se fijan bien, a ver, aquí está, los dientes tienen filo hacia adelante. Entonces cortan hacia atrás. Así todo. Tiene alguna complicación con esto. ¿Ya? Entonces el serrucho corta en ese sentido, empujando y cortando. Ojo, lo importante es no hacer mucha fuerza con el serrucho mismo, sino dejar que sea el serrucho el que corte. Hay otros serruchos más finos, como este. Si se fijan bien, los dientes son mucho más finos y el corte es mucho más suave. ¿Ya? Fíjense, la primera parte está cortada por el serrucho grueso y esta otra parte dejó un corte más fino. ¿Ok? Esto es un serrucho que también tiene un tratamiento en los dientes que hace que también sea mucho más resistente. Los serruchos entonces son la primera etapa que nosotros usamos para cortar a mano cualquier cosa. Profe, Sí, dime. ¿cuáles son como las distintas situaciones que podemos ocupar los distintos tipos de serrucho, que es como los dientes más grandes y los dientes más pequeños? ¿Cuál es como la diferencia entre los dos en el uso práctico? Te voy a contar algo, mira. Aquí va a ser más evidente en este serrucho, y es un serrucho distinto. No sé si lo ves. ¿Ya? Este es un serrucho japonés. Y tiene estos dientes, y fíjate, no tienen tratamiento porque la hoja en sí misma es muy fuerte, pero muy, muy flexible. Dientes gruesos y dientes muy finos. ¿Ya? Con los dientes gruesos, cortamos aquí, en el sentido de la veta. Con estos serruchos, se puede cortar en el sentido de la veta muy bien. ¿Ya? Y contra la veta da un resultado más burdo. ¿Ya? Con estos serruchos más finos, con este serrucho más fino, podemos cortar en contra de la veta, en este sentido, digamos, en ese sentido, no así, no a favor, y este da un corte mucho más fino. Y acá tiene el problema que, como la hoja es muy delgada, se queda pegado. Esto pasa entonces con esto. Fíjese, esto pasa con esta clase de serruchos. Estos tienen dientes finos para el corte. Tiene una característica, la sierra japonesa. ¿Cuál es la característica importante? Que cortan hacia atrás, no hacia adelante. Entonces yo marco hacia adelante, igual con el dedo, marco hacia adelante, digan bien suavemente, hacia atrás. Y el grado de terminación que me entrega es bastante bueno. Las hojas japonesas que están llegando ya hace un par de años al país provocan o entregan estas características. Sin embargo, nosotros no podemos seguir trabajando así con estos elementos en la industria, a mano no. Para eso necesitamos entonces trabajar con otra clase de elementos. Esta clase de elementos son las herramientas, ¿ya? O herramientas o maquinaria manual. Por ejemplo, esta es una sierra, este elemento,
Este es el que corta. ¿Se fijan? Hay de distintas clases, tiene distintos dientes. Esta es una sierra general, ¿ya? Que yo la pongo acá, la sostengo y yo puedo cortar. Estas son herramientas o maquinaria eléctrica. Y claro, ya está más cercano a lo que es la industria. Aquí, igual que en los serruchos, lo que tengo que hacer es dejar que la herramienta sea la que corte. Como ven ustedes, mete mucha bulla, ¿eh? Pero igual, vamos a cortar aquí. La herramienta hace el movimiento de corte por sí solo y me entrega el corte que yo necesito. Bastante preciso, estas máquinas son bastante buenas, bastante útiles. Son, obviamente, más peligrosas que un serrucho. Sin embargo, tienen bastante protección y cuando estoy cortando es muy complicado o muy difícil que yo pueda meter los dedos. ¿Ya? Una variante que es la que nosotros estamos usando normalmente es esta. Si fijan bien, aquí hay una diferencia. Esto es peligrosísima, muy peligrosa, al punto que está toda protegida. El elemento que corta está aquí, y está cubierta por esta caperuza, carcasa, de manera que nosotros no nos cortamos. Esto, no. Como lo dije, es mucho más peligroso, es mucho más bullicioso y corta con una rapidez muchísimo mayor. Me está indicando ahí, en este punto, dónde va a estar el corte. Yo no tengo contacto con la hoja, no lo veo, lo he hecho andar. Y puedo cortar, pero muy rápidamente. Para esta máquina, la madera es prácticamente mantequilla. Y miren bien, aquí el corte era mucho más, el corte era mucho menos profundo que la perforación. ¿Ya? Por eso quedó este pedacito. Esto se puede ajustar. Aquí. Yo voy a darle un poquito más. Para dar la profundidad de la herramienta, que tenga mayor corte. Y ahí puedo cortar sin ningún problema. ¿Ya? Esto entonces es una sierra mucho más peligrosa. Más peligrosa aún va a ser esta. Esta máquina sí es bastante peligrosa. Tal como está ahora, está más peligrosa porque yo le saqué esto. Esto de acá, que es lo que se llama la caperuza. Y es una que tapa, lo que uso aquí para mostrarlo, digamos. Tapa los dientes. Yo la he hecho andar. Y provoco el corte. Igual está un poquito, le falta altura. Uno regula la altura a través de acá.
Subir un poco más, la he hecho andar de nuevo. Y puedo cortar la pieza completamente. Deja unas marcas en la orilla. Para trabajar con esta herramienta, primero, realmente hay que ponerle la caperuza, que es esta. ¿Ya? Y tengo una herramienta como esta que me permite empujar entonces alejando mis manos de la herramienta de corte, que eso es lo más importante. Además, como esta genera harta astilla y elementos de corte saltante, yo uso una mascarilla de protección como esta. ¿Me fijas? Con esto estoy protegiendo entonces mis ojos, mi cara, etcétera, del corte. Ok. Entonces, esta máquina, esta es una versión pequeña, obviamente. ¿Se acuerdan que nosotros vimos en la empresa, o sea, perdón, en el taller, en la industria, taller de industria, que había una máquina grande con una mesa? Es este mismo esquema, esta es más chica. No tiene sentido tener en mi taller una máquina más grande que esto. ¿Ya? Con esto puedo trabajar adecuadamente para todas las cosas. Con esto podemos trabajar y hacer muchas cosas también. Entonces, la primera etapa, dimensionado al corte, nosotros tenemos estas alternativas en general para realizarla. ¿Ya? Quiero que piensen, no es una tarea por el momento, pero quiero que lo tengan anotado. Los riesgos asociados a esto, de cada uno de los elementos que nosotros utilizamos. El riesgo del serrucho, de la sierra japonesa, de la sierra normal, occidental, de la sierra caladora, que es la de vaivén, o la sierra de disco, de manual, o esta. Piensen en eso, anoten en alguna parte, porque después quiero que lo vuelquen al informe también. ¿Estamos? Sí, profe. Ya, jóvenes, ¿alguna duda, algo? ¿No? No, hasta ahora no. Ok. Ya, jóvenes, entonces, Yo, profe, tengo una duda. dígame, ¿Eso de la tarea se había que mandar al correo? ¿Cómo? disculpa. Esa tarea que mandaba hay que mandársela al correo. Sí, mándame el correo, sí. Para Ya, ok, gracias, profe. Pero también tienes que tenerla tú para, obviamente, para seguir. Ya, ok, gracias. Ya, ok. Ya, entonces. No, durante la semana, de aquí a la próxima semana. La próxima semana vamos a tener una clase en la universidad. ¿Ya? Vamos a hablar de cómo nosotros vamos a poder controlar estos elementos en el proceso del taller para que los trabajadores hagan las cosas como nosotros queremos. ¿Ok? Partimos entonces la próxima semana con una cosa que se llama diagrama de procesos industriales. Y eso lo vemos allá. ¿Estamos? Sí, profe. Ya, yo les voy a avisar en todo caso que tenemos horario normal, me mandan un correo con esto y informándole entonces que las clases del próximo lunes son en la universidad, en la sala. Ok, jóvenes, nos vemos, que estén súper bien. Profe, Dígame, Chao, profe, cuídese. eso, profe, dígame, ¿sabes que a mí no me llegó el correo de la clase hoy día? ¿quién eres tú? Vicente Vergara. ¿Estás inscrito en el LOA? Porque se lo mandé a toda la gente que está inscrita en el LOA. ¿Te fijaste en eso, Vicente? Sí, sí, estoy inscrito.
Ya, voy a revisar qué pasó con Vicente. Igual mándame tú un correo a mí ahora recordándome para poder revisar lo que pasa con cuentas. Ya, vale, profe. Ok, gracias. Chao. Ya, todos los que no les llegó, mándenme un correo para preguntar, para ver por qué no les llegaría. Porque yo lo mandé a los que están inscritos en el LOA, esa es la pauta que tengo. ¿Ya? Si no les llegó, bueno, por algo no. Ya, nos vemos, cuídense. Ya, profe, cuídese. Chao, chao. Que te bien. Ya igual ustedes, cuídense.